Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Darwiniana, un espacio para divulgación de contenido científico y para compartir experiencias. En este video vamos a hablar de un crimen trascendental en nuestra historia, muchos animales desaparecidos y un sospechoso que huye de la justicia. Entre 50 y 10.000 años atrás, en Australia desaparecieron una gran cantidad de animales muy grandes. Este evento se conoce como extinción masiva de la megafauna y se entiende como megafauna a esa cantidad de especies, principalmente mamíferos, que son de tamaños muy grandes y colosales, que existieron en la prehistoria y que han desaparecido hace algunos miles de años atrás. Es muy normal que si nosotros escuchamos extinción masiva, empecemos a pensar o a imaginar a un meteorito gigante que cae sobre la superficie de la Tierra y acaba con todos los seres vivos. Pero hace poco leía que Jordi Esteves, en un artículo publicado por la Universidad de Barcelona, nos comentaba que es un poco incómodo para los paleontólogos y otros especialistas cuando asociamos este evento a eras geológicas más recientes como el Pleistoceno o el Holoceno temprano, que es justamente cuando ocurrió esta extinción masiva en Australia. Hay muchos estudios que intentan explicar por qué ocurrió esto, cuál fue el factor determinante para que una gran cantidad de especies tan grandes como mamuts, como osos perezosos gigantes, desaparecieran de la Tierra. Muchos estudios apuntan que sucesos como estos ocurren por causas naturales como el cambio climático, pero hoy día nos vamos a centrar concretamente en el caso de Australia, en el cual las evidencias sugieren de que no fue necesariamente el cambio climático el factor determinante para la extinción masiva de esta megafauna. En 1973, Paul Martin se encontraba en territorio norteamericano tratando de analizar los restos fósiles de la megafauna americana como los mamuts gigantes y trataba de entender por qué desaparecieron de la Tierra. Él llegó a la conclusión de que su desaparición coincidía con la llegada de los primeros humanos a América. Entonces, a partir de esta conclusión, Martin postula lo que se conoce como hipótesis Blitzkrieg. Y si este nombre te suena un poco agresivo o fuerte, es porque es un nombre alemán. Y la traducción literal desde ese idioma es guerra relámpago y hace alusión a una acción muy violenta que genera una gran masacre. Con esto parecía de que el culpable ya estaba sentenciado, que nosotros éramos los culpables definitivos de toda esta extinción. Sin embargo, quienes se oponían a esta hipótesis y otros especialistas también empezaron a encontrar fallas o algunos errores en el postulado de Martin. Por ejemplo, de la primera falla te vas a ir dando cuenta tú al observar esta imagen, porque seguro te estarás preguntando por qué si el hombre apareció en África, el territorio africano no sufrió la desaparición masiva de especies como en otros lugares a los cuales el hombre fue llegando sucesivamente. Otros errores encontrados en la hipótesis Blitzkrieg es la falta de evidencias paleontológicas. Además, hay especialistas que no logran hallar una relación entre las herramientas y los métodos de caza utilizados por los humanos americanos y el tamaño o las dimensiones de los animales que ellos cazaban para cubrir sus necesidades de alimento o de protección. Un paleontólogo australiano llamado Tim Flannery continuó con la hipótesis de Blitzkrieg, pero él agregó en su propia tesis el hecho o lo que él suponía que la desaparición de la megafauna australiana no se debía a un ataque frontal de los humanos hacia los animales, sino más bien que era el resultado de una serie de actividades de los humanos como el uso del fuego, lo que terminaba por causar deforestación de una gran parte de la zona australiana y por lo tanto esto afectaba el ciclo hídrico del agua, lo que terminó por causar una crisis total en el ecosistema. Cuando Flannery postula esta tesis fue bastante cruel e inquisidor con la raza humana. Entonces él empieza diciendo de que cuando los hombres aparecieron en la Tierra éramos esa especie nueva en el planeta que estaba propensa a destruirse a sí misma y a arruinar todos los ecosistemas y todo lo que encontraba a su paso. En la tesis de Flannery también se han encontrado algunos errores, como por ejemplo no poder explicar cómo un grupo reducido de personas pudo acabar con una gran cantidad de animales y de tamaños muy grandes y que estaban dispersos por todo el territorio australiano. En el 2010 salió en la revista de la National Geographic un artículo de Joel Achenbach, quien saca a relucir nuevamente el misterio de toda esta extinción masiva. Achenbach
se pregunta si fue realmente el cambio climático o fue el hombre el causante de la desaparición de 2/3 de la cantidad de especies animales presentes en el territorio australiano hace 50.000 años atrás. En el artículo, Joel Achenbach también recuerda cuando en 1969 Rod Wells, que era como que un cazador de fósiles, llegó a la Cueva Victoria en Australia. Él va más allá de la sección de turistas y cuando estaba caminando notó que ya no estaba pisando solo tierra o roca, sino que al bajar la vista reconoció que estaba parado sobre muchos esqueletos, muchísimos esqueletos. Después se supo de que todos estos restos óseos pertenecían a aproximadamente 45.000 animales australianos, todos representantes de la megafauna. Achenbach también acompaña el artículo con un gráfico bastante interesante y dinámico que te va a servir para entender mejor este proceso. Si te fijas bien, el gráfico indica diferentes líneas de tiempo en diferentes lugares como Australia, América del Norte, América del Sur y Nueva Zelanda. La línea roja representa la llegada de los humanos a esos lugares y las líneas grises indican la presencia de diferentes especies en ese momento. Mientras la línea gris va desapareciendo o se va difuminando, la línea roja se hace más evidente. El debate de qué fue lo que causó esta gran extinción aún no es concluyente, porque cada vez aparecen más pruebas y nuevos estudios y algunos se contradicen entre ellos. Por ejemplo, hay estudios que alegan que el ser humano convivió con la megafauna más o menos unos 1000 o 2000 años, pero hay otros estudios que alegan de que el tiempo de convivencia entre humanos y estas especies animales fue aproximadamente de 20.000 años. Entonces eso desacreditaría un poco las evidencias contra el ser humano como principal culpable. Hay otras consideraciones que nosotros deberíamos tener en cuenta al momento de armar y juntar todas estas piezas de este caso, como por ejemplo Eugene Odum, un ecólogo norteamericano, en uno de sus libros de ecología, él escribe de que los ecosistemas pueden sufrir dos tipos de perturbaciones. La primera perturbación es lo que se conoce como tensión aguda y es básicamente una presión externa, como una presión humana sobre el ecosistema, pero el ecosistema puede recuperarse con el tiempo. Por ejemplo, si sobre un río caen los desechos de una planta de tratamiento de agua, evidentemente todas las especies de los peces o de otros animales van a morir debido a la descomposición bacteriana y a la carencia de oxígeno, pero si este derrame no vuelve a ocurrir sobre la misma parte del río, este va a poder seguir su curso y recuperarse. Entonces, según Odum, los ecosistemas tienen una alta tasa de resistencia frente a este tipo de presiones externas. Sin embargo, hay otro tipo de perturbaciones que se conocen como tensión crónica, que es cuando este tipo de presiones externas ocurren repetidamente sin darle tiempo al ecosistema para que se recupere. Como por ejemplo, si nosotros llevamos este concepto al caso de la era del Pleistoceno, con los humanos en un constante contacto con la naturaleza, pues podemos pensar que para cubrir sus necesidades, como empezaron a usar el fuego, deforestar y alterar este ecosistema. Y si esto ocurre por un largo periodo del tiempo, evidentemente va a causar repercusiones como la alteración de la biodiversidad, lo que podría derivar en una pérdida de especies. Otra variable que debemos considerar es que los animales, mientras más grandes son, más tardan en reproducirse. Entonces, si nosotros imaginamos a un grupo de personas que acaban con algunos individuos de especies animales muy grandes, la tasa de mortalidad de estas especies siempre va a ser mucho más alta a la tasa de nacimiento. Como dije, estas pruebas no son concluyentes y aún no podemos saber a ciencia cierta si la desaparición de esta gran cantidad de especies se debió a nuestra presencia en el territorio australiano o si ocurrió como una causa natural. Pero para Yuval Noah Harari no hay ninguna duda. Él está seguro de que fue el ser humano el causante de la desaparición de estas especies, no solo en territorio australiano, sino básicamente en todo el mundo. Lo que sí es seguro es que hace 60, 50 o 20.000 años atrás no éramos conscientes de lo que nosotros podíamos hacerle al planeta. Ahora sí lo sabemos, ahora sabemos de que el equilibrio es realmente frágil y que todas nuestras actividades repercuten en la Tierra.
Entonces, con todo el registro que nosotros tenemos de nuestras acciones, tal vez más adelante no sea tan difícil encontrar al culpable de lo que pasa. Bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado, por favor darle un me gusta y suscríbete al canal. Y lo más importante, si eres una de las personas a las que les gusta compartir y aprender, pasa este video a tus amigos y así seremos más darwinianos compartiendo ciencia. Y además, en la casilla de información te dejo el enlace para que puedas seguirme en mis otras redes sociales, como en Facebook o en Instagram. ¡Chao!